Bienvenido a clase. Tenemos acá una bulla del exterior, es algo inevitable. Espero que no perturbe la clase. Si fuese así, les agradecería me lo hicieran saber, ¿sí? Bien. Bienvenidos a todos, aula 76, 74, bienvenidos. Tenemos la semana 16 y los contenidos corresponden a estética 2, ¿no? Rápidamente, los contenidos de esta semana 2 que corresponden a ética, que es la semana 16, claro está, corresponden en primer lugar a los movimientos y géneros del arte contemporáneo, ¿no? Donde está el impresionismo, el cubismo, el surrealismo, etcétera, ¿no? En segundo lugar están las teorías sobre la belleza, las teorías que fundamentan nuestros juicios estéticos, ¿no? Y entonces hay la teoría subjetivista, ¿no? La teoría objetivista. Y en tercer lugar figura el tema arte, cultura, sociedad y estética y su relación con la sociedad. Ahí veremos qué relación hay entre el arte y la educación o la pedagogía, el arte y su función moral, el arte como forma de conocimiento, de tener acceso a la verdad, ¿no? No solamente es la ciencia por el cual nos permite llegar a la verdad, sino también el arte, ¿no? Y en tercera parte les decía, el arte como una actitud crítica, evaluadora de la sociedad, ¿no? En todos sus estamentos. En cuarto lugar está la representación simbólica y análisis del arte. Veremos ahí las teorías de Cassirer y de Gadamer. Y en quinto y último lugar tenemos los códigos culturales, la identidad y el diálogo intercultural. Cada cultura, cada país, de acuerdo a su época, va produciendo, va elaborando, ¿no? Diversas formas de expresar el arte, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿y cuál es el mejor, el más bello, o el verdadero, o el más adecuado? En realidad tenemos que entrar en una sociedad de diálogo intercultural, donde haya la tolerancia y haya el respeto a todas las manifestaciones culturales, ¿no? Bien, esto ha sido entonces una presentación de los temas, ¿no?, que vamos a ver a continuación. Bien, a modo de introducción, antes de ingresar propiamente, ¿no?, a la primera parte, a modo de introducción, bueno, cada uno de ustedes, ¿no?, tiene en menor o mayor grado una cierta cultura estética, ¿no? Y entonces encontramos, pues, hemos escuchado mencionar nombres como los que vamos a continuación a presentar, nombres como Goya, Giotto, ¿no? Tenemos también, no olviden que toda la mitología griega está presente según las épocas, alimentando la imaginación, ¿no?, y la potencialidad creadora de la pintura, de la música, de la escultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, las musas, a ver, anotamos ahí, no creo que, pero por si acaso, ¿no? Las musas que pertenecen a la mitología griega son pues diosas que protegen el arte, ¿no?, y hasta la ciencia. Hay una suerte de 9 musas, ¿no? Musas, por ejemplo, Calíope, de la poesía épica, ¿no? Talía, que protege la comedia, en fin, todo esto también hay que tenerlo, ¿no?, en cuenta. Y bueno, grandes pintores, pues, que sobresalen, ¿no?, aparte de los que vamos a mencionar a continuación, ¿no?, el gran pintor Peter Paulus Rubens, ¿no?, un pintor flamenco.
a ver, habría que ir, no a todos, pienso que uno tiene, entonces suena, y si no suena, pues debería sonar en nuestros oídos, ¿no? Todas estas lumbreras del arte, ¿no? En el Renacimiento, Sandro Botticelli, La Primavera, ¿recuerdan ustedes? A veces también el arte cuestiona, hay un capítulo, ¿no? El arte cuestiona. Bueno, les decía que el arte también sirve, ¿no? Para cuestionar a la sociedad, ¿no? Cuando las fuerzas aliadas, ¿no? Cual jinete del apocalipsis habían entrado en Bagdad, ¿no? Y estaba Bagdad en ruinas, ¿no? Entonces alguien pintó, ¿no? Pintaron el arte en guerra contra la guerra. Y entonces es una forma de protestar, ¿no? Políticamente, claro está, contra los hechos políticos, históricos que ocurren en nuestro, ¿no? En fin, Miguel Ángel, ¿no? Alguien pensaba que Miguel Ángel solito, pues ahí pintaba, ¿no? Pero siempre se realza sus cualidades de gran administrador para poder manejar a todo un personal, ¿no? Y poder salir adelante con todos los proyectos que le encomendaban, ¿no? Y en fin, André Breton será uno también de los que vamos a citar. Y termino aquí esta breve introducción, ¿no? Sobre la gran riqueza artística que tiene la humanidad, que tiene nuestro mundo, ¿no? Y que tiene que ser objeto, claro está, del conocimiento, de la reflexión y del análisis, ¿no? Como última parte introductoria me refiero acá a lo que se llamó el año 1980 ocurrió en Nueva York, ¿no? Una retrospectiva de Picasso en el Museo de Arte Moderno, ¿no? De New York, y entonces donde se presentaron, pues, se dice hasta 900 piezas, ¿sí? Correspondientes a todos los medios cultivados por Picasso, ¿no? Entonces, algunas piezas fueron prestadas por el Museo Picasso de París tuvieron que traerlo, ¿no? A Nueva York. Y el Guernica, que ya lo he citado creo que la vez pasada, y es objeto nuevamente hoy día, lo miraremos ahí. El Guernica fue pues uno de los acontecimientos, ¿no? Entonces fíjese como en países pues otros donde el arte realmente es cultivado, es venerado, y bueno, creo que eh, nuestros pueblos, nuestras culturas, tienen realmente que alimentarse también, ¿no? De todas estas cosas del espíritu. Y como decía, alguien me hizo una pregunta interesante, creo que fue en esta aula, cuando me dijo, profesor, ¿y por qué las fotos no están ahí catalogadas en las bellas artes, no? Y claro, bueno, en principio hay varias maneras de clasificar, ¿no? Digamos, el arte, pero pasándolo revista al arte, por ejemplo, diría algunos de los, ¿no? Que hemos visto, Platón, Aristóteles, Hegel, etcétera. Bueno, si allí en la foto no hay nada más que aplicación de la tecnología, algo mecánico, donde el hombre no ha intervenido, por ejemplo, Hegel diría, es como la naturaleza, que eso no es arte, ¿no? Es arte donde el hombre realmente ha puesto su espíritu, su imaginación, toda su creatividad, ¿no? Bueno, una suerte de reflexión a propósito de esa gran pregunta que alguien, sí, acá creo en esta aula hicieron. Bueno, entonces, luego de esta breve introducción, vamos a pasar propiamente, ¿no? Ya al tema, ¿no? A ver, veamos aquí. Un momento. Ya, entonces tenemos aquí pues los llamados movimientos, ¿no?
del arte contemporáneo, ¿no? Claro, abordar todo lo que les he mencionado es realmente, pues, implica demasiado tiempo y eso no es el objetivo, ¿no? Del curso de filosofía en su área llamada estética, ¿no? Bueno, los movimientos, ¿no? Del arte contemporáneo corresponden aquí al siglo XIX, XX y parte pues ya del XXI. Estamos así, ¿no? Entonces, aquí en este arte contemporáneo va a prevalecer lo que se denomina el espíritu vanguardista, ¿no? La palabra vanguardista siempre se asocia con lo que va adelante, ¿no? En la guerra, pues los que no están en la parte delantera y la retaguardia en la parte, ¿no? De atrás, digamos. Entonces, este término de, digamos, militar, sacado ahí, se ha aplicado, ¿no? Para denominar al arte. Entonces, el espíritu vanguardista va a ser una de las características saltantes del arte contemporáneo. El vanguardismo, ¿qué significa, no? Significa novedad, significa creatividad, significa oponerse a modos de hacer arte, ¿no? A la antigua o según el pasado. Eso significa, ¿no? Entonces, en el arte, bueno, ¿no? El vanguardismo, pues, no solamente se da en la poesía, ¿no? Sino también en todas las manifestaciones artísticas y aquí, pues, en la pintura, ¿no? En la poesía. Ya miraremos ahí una pregunta, creo, a propósito del vanguardismo de Vallejo en su obra, ¿qué obra? A ver, alguien que anote ahí para estimular la participación también. ¿Qué obra César Vallejo publicó por la cual uno dice, he ahí presente el espíritu vanguardista? La obra que Vallejo publicó, Vallejo, profesor, sí, César Vallejo, César Abraham Vallejo, así es. Trilce, muy bien, de la Cruz Bravo, sí, eso es, Trilce, efectivamente, ¿no? Bueno, entonces ingresamos pues ya aquí, ¿no? Al impresionismo, ¿no? El impresionismo, se origina en Francia, ¿no? En el final del siglo XIX, ¿no? Los pintores van a resaltar o van a caracterizarse porque por su expresión del color y de la luz. Es decir, en sus obras, pueden ustedes notar aquí, ¿no? En los ejemplos que nos ponen, ¿no? Y está la impresión del sol naciente de Claude Monet, y abajo el bar del Folie Bergère, Edouard Manet. Uno es Monet y el otro es Manet, ¿no? Y entonces ahí fijarse, ¿no? El color y la luz son los que sobresalen, ¿no? Entonces fue una de las preocupaciones, ¿no? De los mayores esfuerzos de los pintores del impresionismo, ¿no? El manejo de la luz es, digamos, la característica fundamental o primaria, ¿no? Bueno, la pintura más famosa, bueno, de esta época, citamos ahí a Claude Monet, y además de ellos como representantes, pueden ustedes fijarse acá, ¿no? Tenemos a Claude Monet, Edouard Manet, Auguste Renoir y Paul Cézanne, ¿no? Paul Cézanne. Bien, algunas, Claude Monet, Claude Monet es el pintor francés, fue el que dio el nombre al movimiento impresionista, ¿no? Fíjese, el nombre impresionista podría figurar, pues, mis impresiones, mis interioridades, ¿no? Pero a veces el término no da
para poder resaltar qué es el color y la luz, lo que más le preocupa a los pintores de esta corriente, ¿no? Entonces, esta impresión del sol naciente, ¿no? Representa el puerto el puerto francés, ¿no? Que está en la ciudad en la que Monet pasó parte de su vida, ¿no? En Le Havre, ¿no? En Le Havre. A ver, pues anotamos ahí, si nos da el tiempo. No, acá me comí una A, no debo estar de hambre, ¿no? En Le Havre. Entonces, esta impresión de sol naciente, decía, representa el puerto de Le Havre, en la que pasó su vida, ¿no? El pintor Claude Monet. Miren cómo, bueno, aquí entraría un parte de la ética, ¿no? En la historia de esta pintura, en 1895 fue robada y recién se recuperó en 1990, ¿no? A veces estas obras pues son valoradas, tienen un buen precio, ¿no? En el mercado, y los amigos de lo ajeno pues es como asaltar un banco, ¿no? Bien. En el, a ver, veamos en cuanto al impresionismo, no, algunas, ¿qué se dice a modo de preguntas, o a modo de poner, digamos, a comprobación que estamos siguiendo, a ver, si yo dijese, a ver, este edificio, ¿no? Es característico del gusto por el cual se hizo famoso el arte veneciano en el 580. Pues, la atmósfera de las lagunas que parece esfumar los contornos precisos de los objetos y difundir sus colores en una luz radiante. Difundir sus colores en una luz radiante, subrayamos, ¿no? Pudo haber enseñado a los pintores de esta ciudad a emplear el color de manera más decidida y como fruto de la observación que como lo habían hecho hasta el momento otros pintores no italianos. Un fragmento que uno saca de la historia del arte. Entonces uno dice, como ya les he dicho que subrayaran difundir sus colores en una luz radiante. Entonces la pregunta pues sería, ¿con cuál de los movimientos contemporáneos coincide, ¿no? Esta visión que presenta el texto, ¿no? Que acabo de ofrecerles. Entonces la respuesta es impresionismo, ¿no? Donde el texto hace referencia a una técnica donde tiene que predominar el uso de colores y la luz, ¿no? Por ende se hace pues alusión al impresionismo, ¿no? Hablando también de impresionismo, un poquito para poder también afianzar, ¿no? El conocimiento sobre esto. A ver, presentamos un caso, ¿no? Donde Gustavo es un pintor a quien no le importa mostrar en sus pinturas su mundo interior, que será el caso del expresionismo, por ejemplo, ¿no? Ya lo veremos. Por el contrario, él considera que lo más importante es mostrar, ¿no? El color o la luz, tal cual como él percibe en la naturaleza y en los objetos, ¿no? Bueno, entonces esto concordaría, claro está, con el impresionismo, ¿no? Porque él quiere pues mostrar el color y las luces antes que los sentimientos, digamos, interiores, ¿no? Antes que los sentimientos interiores. Bueno, ¿acaso? A ver.
Bueno, entonces ya tenemos pues el impresionismo y vamos un poquito más afianzado, vamos a pasar al modernismo. Al modernismo. A ver, tomemos nota tomemos nota del modernismo. Bueno, el modernismo es pues la segunda corriente, ¿no? La segunda corriente del arte contemporáneo que aquí consideramos, ¿no? Este movimiento artístico, si el impresionismo nació en Francia, el modernismo se tiene que nació, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? En Europa. Buscó crear un arte que acabase con los estilos dominantes. Fíjese que en el arte y quizá en la vida humana siempre se está buscando la novedad, ¿no? Se está buscando negar algún movimiento anterior, ¿no? Siempre se erige en contra un movimiento que prevalece, que domina. Y entonces, este es el espíritu modernista, ¿no? Los artistas modernos, en su arte, buscaban incluir, ¿no? La vida cotidiana, ¿no? La vida común de los ciudadanos. Y en ese sentido, incorporaron el uso, ¿no? El uso de materiales como el hierro, ¿no? Como el cristal, también hay que incluirlo el oro, el estaño, ¿no? Hierro, cristal, el oro, no el oro, oro, el estaño, para poder producir, ¿no? Sus creaciones, sus obras, ¿no? Entonces aquí los máximos representantes, ¿no? Están figurando Gustav Klimt, ¿no? Frank René Mackintosh, Víctor Horta, Josep María Olbrich y Antoni Gaudí. Aquí nos presentan obras de Gustav Klimt, El Beso, fíjese, hecho de todos esos materiales, ¿no? La Virgen de Gustav Klimt, ¿no? A propósito de Gaudí, Antoni Gaudí, ¿no? Antonio Gaudí es, bueno, ahí él es muy famoso, es un arquitecto catalán modernista, cuya obra famosísima es se llama así Sagrada Familia, ¿no? Si ustedes cuando tengan tiempo pueden buscar ahí en sus textos o si no en internet, y es una gran obra arquitectónica, ¿sí? Que ha pasado a ser considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? Me estoy refiriendo a Antoni Gaudí, ¿no? La Sagrada Familia. Bueno, entonces, el modernismo, pues, se caracteriza por coger elementos comunes, ¿no? De la vida práctica, incluir, pues, como materiales, ¿no? El estaño, el oro, ¿no? El hierro, decía así. Entonces, todas sus manifestaciones, ¿no? Están expresadas, ¿no? De esa manera. Aquí tenemos a continuación el cubismo. A ver, ahí hay justamente una obra que me había referido, ¿no? Justo en la introducción, cuál es
cuál es el Guernica, ¿no? El Guernica. A ver, antes de poder, voy a darles unos segundos para que puedan ustedes observar, ¿no? Las figuras, algunos detalles y recalcar sobre todo en las características, ¿no? del llamado cubismo. Bueno, el cubismo es un movimiento artístico, ¿no? Iniciado por Pablo Picasso, pintor de origen español, claro está, y Georges Braque, ¿no? Alrededor de los inicios del siglo XX, ¿no? En Francia. ¿Qué proponía el cubismo? Una pintura, ¿no? Conformada con la abundancia de líneas rectas y curvas, ¿no? Abundancia de líneas rectas y curvas, de ahí viene pues el nombre de cubismo, ¿no? Entonces, se considera que el principal aporte del cubismo es haber roto con el principio renacentista, ¿no? Que indicaba que una pintura, una obra debía tener un punto de vista único, ¿no? Verán ustedes, los cuadros cubistas muestran varias perspectivas, varios puntos de vista de manera simultánea, ¿no? Claro, Guernica no es tan fácil de, a ver, me referiré con algunos detalles ahí. Y el cubismo, acá tenemos representantes, ¿no? Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Bernard Leyer, Robert Delaunay, ¿no? A ver, en cuanto a este famoso cuadro, que no solamente por eso es famoso Picasso, ¿no? Sino otras tantas obras, aquí sobresale, pues, el estilo, digamos, el estilo cubista, ¿no? A ver, Pablo Picasso, el lienzo nació, la historia dice, ¿no? El lienzo nació para formar parte del pabellón español en una exposición internacional de París en 1937, siglo XX, ¿no? La, la tercera década, a peticiones del gobierno de la Segunda República Española. Entonces, el fin era atraer la atención del público hacia la causa republicana, en la que incluso nuestro poeta Vallejo estuvo luchando, ¿no? En plena Guerra Civil Española. ¿Ya? En 1940 se instauró la dictadura militar del general Franco. Bueno, eso ya es otra historia. Entonces, este Guernica simboliza los terribles sufrimientos que la guerra inflige a los seres humanos, ¿no? Es un óleo sobre lienzo de lino y yute, ¿sí? No es un cuadro, como ven ustedes, no es un cuadro narrativo, ¿no? Sino de índole simbólica. No hay en él ninguna referencia concreta al bombardeo de Guernica, ¿no? Ni a la Guerra Civil Española. Entonces, en el cuadro, ustedes agrandaran, etcétera, van a ver aparecer, en el cuadro aparecen símbolos como los seres humanos, los animales, un toro, un caballo o una paloma. Entonces, el símbolo es, el Guernica es el símbolo contra la barbarie fascista de la guerra española, ¿no? Bueno, a cargo de la Legión Cóndor de Hitler, con las fuerzas
nazistas de Hitler, bueno, bombardearon a este pueblo vasco de Guernica. De ahí nació esta famosa obra de Pablo Picasso, ¿no? A ver, si tenemos algunas, sí, algunas preguntas que referida o algunas, digamos, a modo de ejemplo, ¿no? Del modernismo. Del modernismo no había presentado algunas, digamos, a modo de ejemplos. En el modernismo, a ver, dice, a ver, supongamos, a ver, el señor Andrés es tornero de profesión. No obstante, cuando está próximo al mes de diciembre, elabora distintos adornos navideños sobre la base de materiales industriales. Incluso también ha logrado realizar algunas creaciones artísticas en base a materiales de uso doméstico, como el vidrio y la madera. Vidrio y la madera incluso está comprado acá. Entonces, por los materiales que usa este señor, estaría relacionado, ¿no?, su obra, su trabajo con el movimiento artístico, pues conocido como modernismo, ¿no? Ya que utiliza, pues, el hierro, la madera, ¿no?, el cristal, para poder producir sus obras, ¿no? Entonces, no pierdan de vista, ¿no?, estos, digamos, estas características, en este caso, del modernismo, ¿no? Del modernismo, así es. A ver, podemos presentar otro caso, ¿no?, donde esté presente el modernismo, ¿no? El señor Ricardo es joyero de profesión, pero a comparación de otras personas de su misma profesión, le gusta trabajar poco con los metales, pero sí con los cristales, como el grafito, el diamante, ¿no? Entonces, de acuerdo al movimiento artístico que estamos mirando, pues la preferencia de este señor concordaría con los rasgos del modernismo, ¿no? Entonces, este señor, por las joyas que hace, ¿no?, empleando, ¿no?, ese tipo de materiales, entonces sería afín a las características del movimiento denominado modernismo, ¿no? Bien. Bueno, entonces estábamos pues mirando el cubismo, ¿no? Donde sobresale, claro está, el Guernica, ¿no?, de Picasso, ¿ya? Acá también las señoritas de Aviñón, ¿no?, de Pablo Picasso, ¿no? En fin, aludía a esa gran exposición en 1980 en el Museo de Nueva York, ¿no? El fenómeno Picasso realmente fue un gran acontecimiento, ¿no? Fue, pues, frente a un genio. Sí. Profesor, disculpe, ¿podría explicar lo de los múltiples puntos de vista que se muestran en las pinturas? A ver, podría, a ver, creo que está muy fuerte el micro que he puesto, sí, ¿podría repetirme, por favor, la pregunta? Sí, profesor. Acerca de los múltiples puntos de vista, ¿cómo se representan en estas pinturas? Sí. En los, bueno, en el cubismo significa, bueno, en el Renacimiento es como si uno observa, ¿no?, es como si fuese, pues, una foto en una sola perspectiva, ¿no?, una sola visión. En cambio acá, por ejemplo, en el Guernica, ¿no?, en el Guernica hay varias perspectivas, ¿no? Varias perspectivas desde el punto de vista que les había dicho, que hay presentes símbolos como el toro, el caballo, la paloma, hay seis seres humanos. Entonces la interpretación, ¿no?, es muy variada, es muy rica, que se da a estas obras, ¿no? En cambio, usted ve como una foto, como la pintura renacentista contra la cual insurgió,
Entonces acepta pues una sola visión, una sola dimensión, una sola lectura, hasta eso, ¿no? En cambio, usted entra a analizar estas obras del cubismo donde hay harto simbolismo y el simbolismo pues se presta a muchas interpretaciones, muchas visiones, ¿no? Entonces, una de ellas, por ejemplo, decía, en el Guernica para nada se ve el bombardeo de las fuerzas nazis. Tampoco, ¿no? Tampoco se mira los militares, no se alude a nada. Entonces hay esto, ¿no? Hay toda esta riqueza. A eso no se quería referir. Tenemos en cuarto lugar el llamado expresionismo. A ver, habíamos visto hace poquito el impresionismo. Tratemos de mirar, ¿no? Cuáles son las características del impresionismo y luego el expresionismo, ¿no? Porque las palabras, las designaciones aquí, un poquito engañan, digamos así, por decirlo de una manera, ¿no? A ver, observemos. Bien, en el impresionismo, además les he presentado ahí dos casos, creo así, dos ejemplos o ítems donde se ponía en juego, ¿no? A ver, el impresionismo se caracteriza por la preocupación en el manejo de la luz y de los colores, ¿no? En cambio, el expresionismo, parece mentira, pero lo que le interesa es la vida interior, ¿no? La vida interior, en este caso del artista, que es quien nos presenta, ¿no? Su obra. Eso para empezar, ¿ya? El, el expresionismo surge como por oposición, claro está, al impresionismo, ¿no? El expresionismo, como les decía, su preocupación es expresar, manifestar a través de su obra, claro está, a través de la pintura, una visión eh, una visión interior del artista, de su alma o de su conciencia o de su mundo interior. O sea, es más lo personal, ¿no? Sus sentimientos, sus emociones, si quieren también, pues, sus preocupaciones, sus fantasías, ¿no? Entonces, sobresale, claro está, una subjetividad artística, ¿no? Que se contrapone pues al impresionismo, porque ahí hay más la descripción a través de la luz y del color de la naturaleza y de las cosas en el impresionismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, entre los representantes del expresionismo tenemos Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel y Edvard Munch. Bueno, ahí tenemos las obras El Grito, la salida de la luna. Observen ahí, ¿no? Toda esta suerte de un niño pequeño se asustaría y hay un monstruo, ¿no? La salida de la luna. Entonces, siempre buscando, claro está, a través de sus creaciones, la expresión, ¿no? del mundo interior. Algunas de las expresionismo. A ver, vamos a compartir acá algunas preguntas a propósito ¿no? del expresionismo. A ver, Jorge es un pintor al que no le importa mostrar mucho los colores o luces que se encuentran en la naturaleza.
Jorge considera que lo más importante es mostrar los sentimientos, subrayamos, y el interior del artista en las pinturas, ¿no? Entonces, claro está, de acuerdo a esto, ¿no? ¿Con cuál de los movimientos artísticos estaría relacionado? Es con el expresionismo, ¿no? Ya que busca expresar su mundo interior o sus sentimientos, ¿ya? Entonces, mostrar su vida interior, ¿no? Su conciencia, ¿no? Los sentimientos, ¿no? Esto es lo que sobresale, ¿ya? Entonces, en cuanto al expresionismo, a ver, tenemos el expresionismo también puesto, ¿no? En la Escuela Nacional de Bellas Artes, pues del Perú, etcétera, ¿no? Hay un alumno presentó a su maestro, ¿no? Un cuadro cuyo tema era la figura de un hombre que reflejaba angustia, desesperación y tristeza. Enseguida él explicó a su profesor que deseaba seguir el estilo artístico que representa, subrayamos a ver lo que dice a continuación, los sentimientos del hombre, ¿no? Los sentimientos del alma y la sensación de ansiedad y angustia. Entonces, en este sentido es lógico suponer, ¿no?, que estaría identificado con el movimiento artístico expresionista, porque hay una búsqueda de expresar el mundo interior, ¿no? El mundo personal, el mundo intuitivo, ¿no? El mundo de los sentimientos, o sea, la subjetividad de la naturaleza humana. Eso se da en este movimiento llamado expresionismo. Profesor, una consulta. Sí. Si el expresionismo busca expresar el mundo interior y el modernismo la vida cotidiana, el cubismo, ¿qué es lo que busca con su arte y las líneas rectas? Ya, el cubismo es altamente simbolista al hacer uso y abuso de líneas rectas y curvas, como ustedes pueden ahí ver en las obras, ¿no?, de Pablo Picasso, ¿sí? Sobre todo en el Guernica, en ese sentido. Y luego me dijo en el modernismo, ¿no? En el modernismo, claro, modernista siempre suena a algo nuevo y algo que se opone a lo que viene dominando. Pero en los artistas modernistas buscan incluir en una sola palabra metales, incluso hasta madera, para poder crear sus obras, ¿no? Entonces, metales, decía, como el hierro, los cristales, el oro, el estaño. Esto para el modernista va a servir como materia prima, ¿no?, para poder crear productos finales, cuáles son sus obras, ¿no? Eso en cuanto al modernismo. Aunque supongo que utilizaron ya elementos establecidos para la época, ¿no? Para reinventarse nuevamente. Exacto. Entonces, las corrientes artísticas anteriores siempre, pues, siempre tienen un modo de hacer las cosas, ¿no? Hasta en los materiales, los sentimientos, las ideas fuerza que expresan, son producto de su época, ¿no? Cuando viene, bueno, no se verá acá, cuando viene, por ejemplo, todo el siglo XX que dominó el socialismo, o lo que se llama el comunismo en la URSS, su corriente artística se llamó realismo, y era una corriente artística que expresaba, pues, la lucha, la solidaridad con el movimiento, la madre, por ejemplo, de Gorky, creo que la vez pasada les mencioné, ¿no? Entonces, van negando las otras corrientes artísticas que son expresión del capitalismo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que cada movimiento artístico es una moda, es una nueva ola que pretende imponerse y negar, ¿no?, a los otros, la actualidad y la vigencia,
es así en el arte, ¿no? Es así en el arte. Entonces hay un continuo ahí movimiento, ¿no? No sé si interpreté bien la pregunta excelente que alguien hizo ahí. Entonces, claro, en el expresionismo, como apunta Ramos, siempre son el mundo interior, los sentimientos, las emociones, ¿no? Etcétera, que prevalece en el expresionismo. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la vida interior. Y en esto se opone al impresionismo, ¿no? Que más va a la objetividad, pero no olviden que el impresionismo siempre el pintor está buscando a resaltar la luz y el color, aunque se pase mucho tiempo en lograrlo, ¿no? Para poder representar los paisajes o los objetos, ¿no? Bueno, eso en cuanto al, ¿no?, de expresionismo. A ver, veamos aquí, esta corriente es muy interesante, un poco compleja, pero a ver, ¿no? El llamado surrealismo. Y fíjese que Pablo Picasso también está participando acá de este movimiento surrealista, ¿no? Aparte que él también era parte del cubismo, ¿no? Entonces, pero en el surrealismo, veamos acá entonces, ¿sí? Tomar nota de estos apuntes y vamos a Salvador Dalí. Fíjese, las pinturas es un poquito para descuadrar, ¿no? Descuadrar un poco cuando uno trata de interpretar, ¿no? No se impone una visión objetiva, una sola visión, como ya decíamos, ¿no? Hay varias posibles interpretaciones, perspectivas que uno puede coger frente a estos objetos, ¿no? De la pintura. Bien, entonces Picasso y Salvador Dalí siempre presentes acá en el llamado surrealismo, pero el surrealismo tiene otro mentor, digamos, ¿no? Otro artista. Olvidaba, miren un segundito, decía, miren un segundito el surrealismo. Miren un momentito el surrealismo para poder entrar, ¿no? Con mayor ¿no?, firmeza en la comprensión. Bien, el surrealismo, fíjese, procede de la literatura, ¿no? Como todo movimiento artístico, ¿no?, ellos sobre todo pregonan la libertad de creación, la libertad creativa, ¿no? El movimiento surrealista, tiene su origen en Francia, ¿sí? Con la figura de André Breton, que no está anotado acá. André Breton, ya, sí, André Breton. Bueno, André Breton escribe hasta tres manifiestos surrealistas, ¿sí? En uno de los manifiestos, el manifiesto es un poco como una especie, una especie de ABC, de leyenda o de orientaciones para que los seguidores, en fin, el mundo, ¿no?, el mundo conozca cuáles son sus objetivos, ¿no?, cuáles son sus sueños y etcétera, ¿no? Y entonces André Breton, en su manifiesto surrealista,
vamos a descubrir que se alimenta de las ideas marxistas, ¿no? E ideas también del psicoanálisis de Freud, ¿ya? Entonces, por ejemplo, él fue muy admirador de Trotsky, ¿no? Trotsky, que también, pues, es un descendiente del marxismo. Por eso se lee allí en el surrealismo que sus aspiraciones máximas del surrealismo, que no se quedó solamente en lo estético, en la literatura, digamos así, sino que también va a la política, digamos, ¿no? Entonces, sus aspiraciones fundamentales es liberar al hombre. Entonces, ¿qué quiere el marxismo? Liberar al hombre. Bueno, de las injusticias, si quieren ustedes ahí, ¿no? De las injusticias, de la dependencia. Entonces, como él también asume estas ideas marxistas, entonces también va a transferirse esta idea de liberación, ¿no? Busca cambiar sus relaciones humanas, las relaciones sociales de producción que marca la esencia, la antropológica del hombre, ¿recuerdan? Entonces, esas relaciones tendrán que ser, pues, digamos, de igualdad y mejorar el mundo, claro, consecuencia. Profesor, también tiene influencia del cubismo, ¿verdad? Por las líneas y las curvas del segundo cuadro. Sí, pero sí, claro, en menor proporción, ¿no? Sí, hay un simbolismo, sí está, ¿no? La persistencia de la memoria, ya, yo les voy a comentar un poco, fíjese, hay unos relojes que parecen tan derritidos, ¿no? Golondrina Amor. Uno ve, fíjese, le confieso, pues uno de joven, uno mira eso, esto no me gusta. En cambio, miro una pintura renacentista, una pintura realista, me llama la atención, ¿no? Pero fíjese cómo esto es arte, ¿no? Y de lo mejorcito, ¿no? Y entonces, estaba un poco entrando, y el psicoanálisis, ustedes saben que, niega que el hombre sea consciente, conozca todo lo que hace, ¿no? Entonces, en el psicoanálisis hay una predominancia del inconsciente o del subconsciente, o sea, del mundo que la razón no domina, ¿no? Que la razón no domina. Y entonces esto va a estar presente también, ¿no? En el surrealismo. Usted ve acá concretamente esta obra de Salvador Dalí o de Johan Miró, y es como no fuese el mundo real, el mundo bonito que vemos, lleno de sonidos, de forma, de colores, sino un mundo del inconsciente, de los sueños, ¿no? Se impone esa lectura, esa interpretación, justamente porque, como les decía, hay una influencia del marxismo y del psicoanálisis, ¿no? Y entonces, mejorar el mundo será, pues, que el hombre no adentre en el inconsciente, en el mundo de los sueños, ¿no? Para volverlo consciente. Bueno, a ver si vale, digamos, esa interpretación. Entonces, decía sobre el surrealismo, en la persistencia de la memoria, que es de Salvador Dalí, el autor aparece durmiendo debajo de un reloj derritido. ¿Dónde, profesor? ¿No? Entonces, entonces, el Salvador Dalí aparece pues ahí durmiendo debajo de un reloj derritido. Conocida también como este cuadro también se le conoce como los relojes blandos o los relojes derritidos. Y fíjese el nombre que le han puesto en la persistencia de la memoria, ¿no? ¿Por qué, profesor? ¿Pero por qué tiene otros nombres? Es porque es muy plural, es muy variada las interpretaciones que uno pueda tener de ello, ¿no? ¿Ya? Entonces,
bueno, está realizada por la técnica del óleo sobre lienzo, ¿no? Etcétera. Claro está, claro, hay una visión subjetiva de la temporalidad, ¿no? Ahí se impone una brevedad de la vida, una caducidad, todo muere, ¿no? Una inestabilidad, en fin, ¿no? El surrealismo se aleja, pues, de la lógica racional en las producciones artísticas, para develar el subconsciente de los individuos. Ya este concepto subconsciente, ¿no? de los individuos, justamente es un concepto que es de Freud, que es del psicoanálisis, ¿no? Entonces, quita la presunción del hombre que todo lo conoce, que todo lo domina por la razón, por la conciencia, y no es cierto, ¿no? En Freud hay otra lectura, ¿no? Entonces, bueno, es pues, como decía alguien allí, es un arte simbólico, ¿no? Porque desecha lo racional, lo evidente, lo lógico, y entonces entran a tallar los símbolos, los relojes derritidos, como llamamos acá, ¿no? Se deforma la realidad, se la deforma, ¿eh? Entonces, Freud decía, el sueño es el camino al inconsciente, entonces el mundo onírico, el mundo de los sueños. Claro está la influencia del psicoanálisis, no de Freud. Entonces, en ese subconsciente se busca la materia prima, los elementos para justamente crear, pues, la obra, ¿no? Entonces está claro, pues, que se relaciona con el psicoanálisis de Freud, ¿verdad? El psiquismo humano. Y entonces de ahí viene, pues, liberarnos de las potencialidades reprimidas, ¿no? Freud siempre habla que el hombre es un ser reprimido, entonces tiene que liberarse. Y el cristianismo, a veces ahí, el cristianismo, y ahí hay una suerte de analogía, de semejanza con Nietzsche. El cristianismo habría contribuido a reprimirnos nuestras emociones, nuestros impulsos, diciendo que lo sexual es pecado, por ejemplo. Por ejemplo, digo, ¿no? Bueno, entonces, en la relación con el marxismo, ya por eso nos vamos despidiendo, en el segundo manifiesto, porque hay como 3 manifiestos, entonces él mismo, André Breton, que es el que influye, que no está ahí anotado, dije que anotaran, ¿no? André Breton, en el segundo manifiesto, dice, él mismo, fíjese, a pedem litere, ¿no? Totalmente sin reservas, nuestra adhesión al principio del materialismo histórico, ¿no? Entonces, André Breton, ¿no? Alineó al surrealismo dentro del marxismo. Entonces, reconoció las influencias de Stalin, de Trotsky, ¿no? Etcétera. Y bueno, y el reloj, pues, el reloj aquel de acá de Salvador Dalí, pues ese reloj marca el tiempo. Aquel pequeño y sin importancia objeto de la vida. Mire, el reloj, todos tenemos reloj, nadie le da importancia, pero justo en eso, en ese símbolo, ¿no? Ha basado acá su trabajo. Entonces, el tiempo de la memoria, ¿no? Que es el tiempo del inconsciente, no es contrario o no es el tiempo del reloj, el tiempo real. Entonces, los relojes derritidos son contrarios a los relojes reales. O sea, ahí está con hormigas, que Dalí, una de las hormigas que a Dalí no le gustaban, ¿no? Entonces ahí se está liberando, ¿no? Se está liberando, pues, ¿no? De todos esos traumas, digamos así, etcétera. De todas esas cosas reprimidas, ¿no? Bueno, interesante, pues, el surrealismo, ¿no? Nos da para reflexionar, y si esto fuera poco, de repente acá consideramos algunas preguntas, a ver, o ítems, ¿no? Que se pueden plantear en relación al surrealismo.
Por ejemplo, dice, un pintor que suele representar en sus obras el anhelo de libertad e igualdad del ser humano, eso es marxismo, ¿no? Para él, toda manifestación artística debe promover la transformación de la sociedad con miras a que los hombres se liberen de toda atadura política, religiosa, moral y añadiría psicológica también, ¿no? Porque ahí está la influencia de Freud, de psicoanálisis. Entonces uno se pregunta, ¿y con qué movimiento artístico contemporáneo estaría relacionado? Lógico, es con el surrealismo, ¿no? El surrealismo muestra, pues, en sus obras de arte el deseo de libertad en el hombre, que en la vida humana debe haber buenas relaciones humanas y claro está, mejorar el mundo, ¿no? ¿Ya? A ver, entonces, como parte del surrealismo, a ver, podemos también decir, Alberto suele dibujar cuadros para concientizar a las personas, concientizar, ¿eh? Por ejemplo, suele dibujar calles limpias para expresar la importancia de no botar la basura en la calle. También hace dibujos de niños sembrando árboles, ¿no? Mostrando que desde pequeños debemos estar preocupados por el cuidado de la naturaleza. Bien, él con sus dibujos quiere promover la mejora del mundo. Bien, la forma en que realiza su actividad artística está en consonancia con el surrealismo. ¿Por qué con el surrealismo? Porque el surrealismo en las obras de arte busca mejorar el mundo. Mejorar el mundo, ya lo decíamos, desde el punto de vista político, religioso, moral, incluso psicológico. Hay una influencia marxista y psicoanalítica de Freud. Me estaba refiriendo a Freud y no creo que esté de más anotar ahí señor. A veces uno supone que todo el mundo lo tiene de conocimiento, ¿no? Pero bueno, entonces, bien, vamos a ver un segundo sobre el arte. Sí, a unos segundos relé. A ver, miremos aquí y entramos al arte pop. Bueno, el arte pop no es más que una construcción inglesa, ¿no? Arte pop de inglés, el arte popular, léase así, el arte popular. Bueno, el arte popular, fíjese, como ya les decía, cada corriente artística busca, no vamos a decir, pretende haber inventado la pólvora, no, nada de eso, sino que siempre es la característica de la sucesión de los diferentes movimientos artísticos, ¿no? Nace una como novedad y trata de negar a las que están dominando, a las que eran de antaño. Entonces, el arte popular surge pues contra todos esos movimientos artísticos elitistas que solamente pues la practican, son seguidores, pues gente que
detenta, digamos, el poder económico, ¿no? Que ha recibido una excelente educación, ¿no? En cambio, la gente del pueblo, como dice, popular, ¿no? ¿Qué se verá? El obrero, el campesino, el que barre las calles, el minero. Entonces, pero bueno, eso puede ser hasta cierto punto en nuestro espacios, pero allá en Europa, en Estados Unidos, yo creo que la gente trabajadora, obrera, son bien culta, ¿no? Y van a un concierto de música clásica, van a exposiciones, ¿no? Como ir, pues, a la playa, vamos a decir así, ¿ya? Bueno, en todo caso, el arte popular, pues, es un arte que surge contra, por ejemplo, el expresionismo, que la encontraba como elitista y algo vacía, ¿no? Justo nace, fíjese, ¿no? En Estados Unidos, en Gran Bretaña, ¿no? En el siglo XX, 1950, ¿no? Y de ahí se expandió a todo el mundo. Fíjese cómo un arte que pregona estar contra los movimientos elitistas, ¿no? Surge pues en estos países de gran desarrollo económico, ¿no? Llámese Estados Unidos o Gran Bretaña, para empezar esto. Bueno, este arte busca ensalzar, busca catapultar, digamos, los símbolos, ideas que son de interés popular, ¿no? De interés masivo, lo cual no es considerado por las élites, ¿no? Entonces, eh, bueno, miremos aquí, Andy Warhol es el que sobresale y sobre todo aquí, fíjese cómo Andy Warhol, ¿no? Ha hecho arte y uno se ríe a veces, ¿no? Da latas de sopa, Campbell, los ha dibujado y ha hecho de estas cosas, pues como poner tarro de leche Gloria o no sé, cogemos aquí, lo ponemos así, ya es una obra de arte. Por eso a veces los críticos de las culturas estadounidenses, ¿no? Entonces, critican, ¿no? Estos gringos hacen arte de cualquier cosa, ¿no? Y entonces, a ver, este señor representante, ¿no? Uno de los, claro está, Andy Warhol, justamente tiene en su haber popularizado al Che Guevara, ¿no? Che Guevara. Entonces, aquí terminando, estas latas de sopa, los que interpretaron, ¿no? El arte pop de Warhol, pensaron que era una crítica a la sociedad, sociedad consumista de Estados Unidos, ¿no? Pero no fue eso. Pero en todo caso recibió, bueno, en todo caso Andy Warhol también se le atribuye haber popularizado al Che Guevara, ¿no? Entonces, Marilyn Monroe también, ¿no? Entonces, pero hay hay toda una historia, ¿no? Hay un fotógrafo que trabajaba con Andy Warhol, él tomó la foto ¿no? La foto de Che Guevara, y entonces se dice la historia que cuando este ayudante fotógrafo Corda de Andy Warhol necesitaba dinero, ¿no? Entonces se le ocurrió reproducir en grandes cantidades al Che y los vendió como si fuera de Warhol, ¿no? Luego esto se enteró del fraude, ¿no? Lo otro, bueno, se disculpó y la obra quedó pues con todos los derechos, ¿no? En favor de Andy Warhol, ¿no? Bueno, Andy Warhol cuestionó la esencia y el carácter auténtico y único del arte. Para él la obra de arte era un producto comercial y regido por las leyes del mercado, ¿no? Entonces, el pop art o arte popular es una crítica social, ¿no? A la realidad que se vive, ¿no? Sobre todo en la que las élites son ajenas. Entonces, son obras cargadas de ironía,
irreverencia, de cuestionamiento a la sociedad, ¿no? Entonces se hace uso de collage, de fotografías, de serigrafías, por ejemplo, esto, ¿no? Bueno, Maybe también es toda una historia. Entonces, la xilografía de Marilyn Monroe, ¿no? Monroe, esa gran artista, Marilyn Monroe. Entonces, a esto del arte popular les importa más el precio, más que el valor de una obra de arte. Fíjese, ¿no? Más el precio que el valor de una obra de arte. Entonces, en consonancia, ¿se acuerdan con Benjamin? Que una obra de arte depende del valor de cambio o el precio que tengan en el mercado. Bueno. A ver, sobre alguna, no está de más, ¿no? Sobre el arte pop. El arte pop. A ver, tenemos aquí una reflexión. Les decía, ¿no? El Che Guevara siempre fue mal visto por la élite social, ¿ya? Pues iba en contra de sus intereses. No obstante, su rostro se ha vuelto con el tiempo un símbolo de interés masivo, de interés popular, motivo por el cual puede ser visto en gorros, polos, banderolas y siempre está presente en el imaginario colectivo, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿esta apropiación del rostro de Che Guevara puede enmarcarse en el movimiento artístico contemporáneo conocido como pop art o arte popular, ¿no? Bueno, entonces el texto, claro, hace alusión a que se usa un símbolo que es de interés masivo, colectivo, ¿no? Claro, siempre el arte popular siempre está insurgiendo contra las élites o las clases, se podría decir las clases poderosas, ¿no? Que influyen en una sociedad. Entonces es como un símbolo de cuestionamiento, ¿no? Entonces la figura de ahí del Che Guevara y que sobre todo emociona a los jóvenes, ¿no? Porque justamente uno está viviendo pues la etapa, se dice, la etapa del romanticismo, digamos, en todas sus manifestaciones, ¿no? Y otra reflexión sobre el arte popular, ¿no? Podría ser, a ver, un joven es un dibujante de grafitis y a pesar de que la gente le suele criticar, pues no es como otros que dibujan en óleo. Él dibuja en paredes o murales, siempre mostrando símbolos populares, como por ejemplo el rostro de Chacalón o Héctor Lavoe. De acuerdo a los movimientos artísticos, entonces el arte de este joven se correspondería con las características del arte popular, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, ya estamos en otro aspecto, había retrocedido para, bueno, entonces tenemos aquí un segundo capítulo, ya un poquito menos, ¿no? De complejo, digamos, ¿no? Que las anteriores. A ver, veamos. Entonces, acá hay teorías para justificar, ¿no? Para justificar nuestros, digamos, nuestros juicios estéticos. ¿Por qué nosotros decimos que algo es bello? Se puede determinar lo bello en función de nuestros deseos, ¿no? En función de cada individuo, de cada persona, o el valor de lo bello está en el exterior, está en el Guernica, ¿no? Está en los cuadros digamos, de Che Guevara, ¿no? Aludido, etcétera. Entonces, sobre esto versan las teorías sobre la belleza, ¿ya? Bien, entonces miremos
Bueno, la teoría subjetivista es de Adorno, ¿no? Hay un subjetivismo estético que él postula. El valor estético de la belleza está determinado, pues, por el menor o mayor agrado o mayor o menor desagrado que cada persona experimentamos frente a los objetos, en este caso la pintura, ¿no? Las obras de arte. Entonces, el criterio de las personas o de un grupo de personas, digamos, es lo que va a determinar si algo es bello o no es bello, ¿no? Entonces, su representante, ¿no? Adorno. Bueno, en este sentido, pues, a ver, miremos las manifestaciones del llamado arte popular o arte, ¿no? O pop art, digamos, ¿no? Arte popular. Entonces, si yo cuestiono a una élite, a los grupos de poder, entonces ahí hay una suerte de subjetividad, ¿no? Podemos, ¿no?, exagerar acá, estirar para decir allá un ejemplo, ¿no? En cambio, en la teoría, en la teoría objetivista, ¿no?, las cualidades de bello o las cualidades estéticas del objeto, de una obra de arte, ¿no? Es objetivo, ¿no? Es algo que no está en mis deseos, en mi imaginación y en mis emociones, sino que está en la obra de arte. Es exterior a mi conciencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, el valor estético de la belleza está, pues, radicando en el objeto. Y de ninguna manera el sujeto o el individuo lo pone. Entonces, la belleza se encuentra, pues, a través de sus colores, de su estructura, de su forma, ¿no? Está en las cualidades o propiedades que contienen un objeto, una pintura. Entonces, el representante acá es Benjamin, ¿no? Benjamin. En relación a esta corriente subjetivista y objetivista, a ver, veamos aquí una suerte, digamos, se puede decir, de reflexión, ¿ya? A ver, a ver, ¿qué tal es esto? Un poco extenso. Las pinturas abstractas, a diferencia de las pinturas realistas, tienen diseños, formas y colores que no se parecen a los objetos físicos específicos. Las pinturas abstractas son más difíciles de analizar que las pinturas imitativas, ¿no? Ya que no se puede tener idea de lo que se está viendo. Y supongo que por culpa de eso las personas interpretan diferente a lo que el creador de la obra quería interpretar, ¿no? Exacto, sí, sí. Sí, eso es una consecuencia que no se llega. Los artistas en el siglo XX comenzaron a pintar de este modo como una manera de evocar emociones profundas o estado de conciencia. Fíjese, evocar emociones profundas o estado de conciencia. Eso ya es subjetividad, ¿verdad? Para que el espectador pueda apreciar una pintura abstracta, solamente tiene que experimentar y pensar acerca de sus propias figuraciones e ideas. O sea, yo a las pinturas abstractas yo tengo que trasladar mi imaginación, mis ideas, mis estados de ánimo. Entonces, acá la pregunta que se dice, a ver, dice, las características señaladas concuerdan con los rasgos principales del subjetivismo estético. Claro está, ¿no? Ahí hay una reflexión que nos lleva al subjetivismo estético y por ende admite varias interpretaciones, como alguien aquí acaba, ¿no?, de decirlo. Pero fíjese en cuanto a ver,
en cuanto al objetivismo. En su obra estética, Benedetto Croce, o Croce, que es filósofo italiano, sostiene que desde la antigüedad clásica al Renacimiento se consideraba que la belleza residía en la cualidad de la armonía. Subrayemos esta palabra preciosa, armonía. Sinónimo de belleza es sinónimo de armonía, ¿no? Que tenían ciertos objetos naturales o en las obras de arte cuando las partes que las formaban estaban en una proporción perfecta, ¿no? Pensemos en los concursos de Miss Universo y Mister Universo hay ahora, ¿no? Pero para los varones más interesante es Miss Universo. Entonces, la que es Miss Universo, si es la más bella, es porque en su cuerpo han visto armonía, han visto que sus diversas partes guardan una proporción perfecta, ¿no? Bueno, sigamos con las teorías estéticas realistas y formalistas responden fundamentalmente a esta postura que tiende a considerar que los juicios estéticos son universales. ¿Ya? Subrayemos esto. Los juicios estéticos son universales. Si son universales, entonces son objetivos, ¿no? Ese es el objetivismo. Porque en el subjetivismo ya habíamos dicho que merece ¿no? muchas interpretaciones, o se da muchas interpretaciones. Bueno, entonces los juicios estéticos son universales, pues se basan en cualidades inherentes a la obra juzgada. Cualidades inherentes significa que forma parte de su estructura, de su conformación, ¿no? Son características, son propiedades, son cualidades que están formando parte, ¿ya? Entonces, ¿con qué alternativa? Claro está, pues se tendría que estar relacionado, trata sobre las argumentaciones de la postura estética objetivista. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo de fundamentación objetivista, ¿no? De los valores estéticos, quiero decir, valores estéticos. Bueno, aquí tenemos un siguiente tema. Mirad ahí unos segundos, ¿no? Interpretemos tanto lo escrito como las imágenes. Bueno, arte, cultura, ¿no? Sociedad y estética. Bueno, el arte en realidad tiene una gran relación, forma parte de la cultura, aunque la cultura no sería solamente el arte, ¿no? Y forma parte de la sociedad, es como tu espíritu, ¿no? Y claro, la estética, que es una reflexión sobre las producciones de las diversas manifestaciones del arte, ¿no? Bueno, a través de la historia estamos mirando, y eso que hemos visto de la época contemporánea, ¿no? Siempre las manifestaciones artísticas a través de la historia y a través de todas las culturas ha venido evolucionando, cambiando, ¿no? Como también cambia la sociedad, ¿no? A ese ritmo. Y aquí suena un poco, digamos, la filosofía de Hegel, ¿no? Donde todo evoluciona, todo cambia, el hombre, el arte, las religiones, el espíritu, ¿no? Los conceptos ya no son los de ahora, ya no son los de antes, ¿no? Cada época, Hegel mismo decía, la filosofía es el espíritu, es el espíritu de la época expresado en conceptos, decía, ¿no? Entonces, el arte es así también. Entonces, los artistas están siempre expresando aspectos, problemas, cuestiones que son interesantes, ¿no? Al hombre
a las sociedades de nuestros tiempos, ¿sí? Entonces, en tal sentido, el arte pues guarda una estrechísima relación con todas las manifestaciones sociales, ¿no? Llámese cultura, religión, política, ¿no? Estética. Entonces, eso realmente es hartamente innegable, ¿ya? Entonces, entre arte y sociedad, la cultura hay una gran relación y todas ellas evolucionan cambiando en el trayecto, ¿no? En su historia, los temas, los puntos de vista y los problemas. Vemos allí la escuela de Atenas, ¿no? La libertad guiando al pueblo, la Revolución Francesa, la Lima antigua de Pancho Fierro, ¿no? Ahora ya no es una Lima, ¿no? Como ella, hay una Lima de antaño, una Lima tradicional, que creo que el alcalde quiere impedir que toda manifestación se realice, porque vienen manifestaciones y terminan, pues, ¿no? Destruyen. Es un poco como los grupos radicales del fundamentalismo islámico destruían preciosos tesoros declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? Se dinamitaban budas y una serie de... terrible. Entonces, fíjese cómo las ideologías, una de sus cosas terribles que no les importa, ¿no? Porque todo lo ven, pues, lo ven como algo satánico, como algo que hay que destruir, ¿no? Entonces, es una especie de locura, ¿no? ¿no? Como fue locura también esto de la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, son ya filosofías o manera de interpretar las historias, ¿no? No me crean en todo lo que digo, simplemente busco que se entienda algo más de lo que ahí tenemos escrito. Bueno, acá vienen temas, a continuación, temas interesantes, ¿sí? Muy interesantes, ¿no? Entonces, la relación del arte con la sociedad, ¿no? Concretamente, entonces, hay una relación del arte y la pedagogía, ¿no? Y la función moral y la forma de conocimiento y esa función de crítica a la sociedad, ¿no? Entonces, veamos ahí el arte y la pedagogía. En la República, Platón atribuía una función educadora a la música, ¿no? La lira y la cítara elevaban el ánimo, mientras que la flauta estaba vetada, prohibida por desencadenar pasiones. ¿Mm? El arte y su función moral. Bueno, en el siglo XX se determinó que el arte transmite sentimientos de fraternidad que impulsan a los hombres a unirse, ¿no? Quizá a ser mejores también, ¿no? Y entonces el arte, siempre el arte, la música, miraremos las preguntas que tenemos, mejor lo guardamos para ello, ¿no? La música religiosa, la música debe ser incorporada en la educación porque tiene también, como arte, tiene una función moral, ¿no? Sobre todo de hacer reflexionar la práctica del bien, ¿no? De las buenas acciones, digamos así. Entonces, acá en la educación, la pedagogía, la música, por ejemplo, ¿quién va a despreciar la música si pones una música que te ayuda a concentrarte, una música instrumental, la música clásica, en fin, que ayuda, ¿no? A nuestra educación. Tenemos una tercera, el arte como forma de conocimiento y el arte como crítica, ¿no? A la sociedad. Entonces, pues,
lo anterior, la música, tiene una función pedagógica, ¿no? No solamente porque lo dice Platón, sino porque toda la educación, los pedagogos así lo sostienen, ¿no? En la función moral, el arte enseña buenas costumbres, la prudencia en el actuar, en el hablar, ¿ya? Entonces, y vemos que el arte no solamente debería entretener, sino también es altamente moralizadora, ¿no? ¿Sí? Bueno, el arte como forma de conocimiento. Bueno, Heidegger es el que dice, ¿no? Heidegger considera que el arte es una forma de conocimiento, porque a través de la pintura, la música, la escultura, al interpretarlo, al conocerlo, nosotros vamos a encontrar la verdad de las cosas. Por ejemplo, el Guernica ahí ¿no? ¿Y quién es el Guernica? De Picasso, ¿no? Vamos a recordar, ¿no? El ataque de los nazis a la República Española, en la que, como les hice recordar, Vallejo también participó, ¿no? Entonces recordamos, ¿no? Cómo las ideologías no respetan la vida de las personas y quieren imponerse por las fuerzas, ¿no? Y mataron pues cantidad de gente, entonces nos recuerda ese cuadro de Guernica. Entonces, a través de la obra de arte tenemos acceso al conocimiento, acceso a la verdad de las cosas, ¿no? No solamente a través de las ciencias, fíjese, ¿eh? Entonces, la creación artística manifiesta la verdad de las cosas. Eso es harto interesantísimo, ¿no? Bien, entonces, bienvenido pues todo arte o a los artistas, ¿no? Y el arte como crítica, ¿no? A la sociedad. Esta es una función interesantísima que lo hemos visto, ¿no? Sobre todo en el surrealismo, en el arte popular, ¿no? Bueno, el arte es la... ¿Puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? Decías, por La favor. diapositiva anterior, por favor, un ratito. Ah, sí, claro que sí. Entonces, estamos en el arte y la pedagogía, ¿no? Y el arte y su función moral. Entonces, el arte como crítica a la sociedad, entonces, vimos, por ejemplo, en el surrealismo, la influencia del marxismo y del psicoanálisis, ¿verdad? Bien, entonces, la conciencia crítica que la sociedad recibe de parte de sus integrantes, ¿no? Y sobre todo de sus artistas, debe ser asimilado, debe ser tenido en cuenta, ¿no? El arte siempre está listo para que de manera crítica, ¿no? Captar los problemas, captar las bajezas, captar, en fin, lo que funciona mal y para ser corregido, ¿no? Entonces aquí Adorno es uno de los representantes, aquí Carlo Mariatti nos han puesto también, ¿no? Carlo Mariatti en su Alma Matinal, ahí tiene 2 libritos de ensayo, ¿no? Alma Matinal y El artista y la época. O sea, Mariatti no solamente escribió 7 ensayos, ¿no? Sino tiene otras obras en donde nos da su reflexión, claro está, de crítica frente a algunas anomalías que la sociedad ¿no? Imperante, ¿no? Tiene que corregirse, tiene que superarse para bienestar de la sociedad, de toda la comunidad, ¿no? Bien, entonces, me habían pedido cambiar y yo me había quedado congelado. Por eso decía José Carlos Mariatti acá, Teodoro Adorno es el representante del arte como punto de vista crítico, ¿no? De parte del arte, ¿sí? Tenemos la representación simbólica y análisis, ¿no? Del arte. Bueno, para Cassirer el arte es el lenguaje del símbolo, ¿no?
Para Cassirer, el arte es la expresión por la cual el hombre se expresa con un lenguaje, ¿no? Que es de índole simbólica. Entonces están los dibujos, las partituras musicales, por ejemplo, ¿no? O los diferentes símbolos que tiene el surrealismo, el cubismo. Entonces, hay pues, ¿no? El arte utiliza, ¿no? Toda esta simbología, ¿no? Y Gadamer plantea que una obra de arte nos lleva a la verdad, pero toda obra de arte para Gadamer nos lleva a la verdad desde el aspecto lúdico, sea a través del juego, ¿no? Cuando pintamos, coloreamos, hay un espíritu lúdico, ¿no? Estamos jugando. Cuando utilizamos símbolos, ¿no? Entonces hay la vertiente simbólica. Y cuando interpretamos, ¿no? Todas estas producciones, interpretamos de acuerdo a nuestros conceptos, ¿no? A nuestros puntos de vista y a nuestras experiencias, ¿no? De cualquier obra de arte, ¿sí? A ver, aquí quiero mirar el tiempo. Muy bien. Tenemos, por último, los códigos culturales, identidad y diálogo intercultural. Sobre esto, rápidamente me había referido que las obras de arte, ¿no? Las obras de arte siempre están representadas a través de figuras, de imágenes, ¿no? Incluso hasta santuarios. Entonces, cada sociedad tiene sus propios códigos, sus propios símbolos, y eso conforman su identidad, ¿no? Nosotros vamos a la tierra, no solamente al sur de Perú, sino a cualquier parte de la tierra, a la selva, en la selva, tienen ahí sus manifestaciones culturales, y cada uno de esos implica una serie de símbolos, de ideas, y que justamente conforman su identidad. Acá estamos mirando, ¿no? Un grupo selvático. Entonces, ¿qué queda frente a esas diferencias? No vamos a ser elitistas, despreciativos, ¿no? Sino que vamos a abrir un diálogo intercultural. Tenemos que aceptar un pluralismo y no vamos a pretender todos convertirnos en shipibos, todos convertirnos en aymaras, todos convertirnos en quechua, sino aceptar lo que decía muy bien Arguedas, ¿no? Un país o sociedad de todas las sangres, de todas las razas, de todas las religiones, de todos los credos, de todos los, etcétera, ¿no? Por ahí van las cosas. Bueno, tenemos finalmente aquí los ítems. Tomen nota de las claves, paso a comentarlos. Bueno, la lectura, la clave es la D, y justamente se refiere, dice, a partir de lo leído podemos considerar que en relación al surrealismo, la D, existe una relación muy estrecha entre el mundo onírico, el mundo de los sueños onírico, y el surrealismo, ¿no? Los surrealistas fueron los primeros en adoptar avances tecnológicos en la producción y reproducción de imágenes y una estética multimedia para poder transmitir sus sueños, como dice en la lectura, ¿no? Entonces, por ello no fue casual su apertura al cine, pues la sala oscura era, según sus planteamientos, un escenario tan adecuado como la noche para propiciar nuestro encuentro con lo insólito y lo maravilloso
sin la mediación de la conciencia, ¿no? O sea, el mundo subconsciente, el mundo inconsciente, ¿no? Esta lectura, que está acompañada de una, bueno, de una representación pictórica, mirarán ustedes, podemos, claro, un poco extenso. La primera, es sabido que el universo del sueño fue el gran, estoy en el ítem al empezar, fue el gran eje temático de los artistas ligados al surrealismo. ¿Ya? Y ahí mencionan a surrealistas allí. Luego, faltando creo que 6 líneas para terminar, aquí hacen alusión, fueron los primeros a adoptar avances tecnológicos en el cine, la sala oscura, ¿no? Entonces allí, bueno, sobre surrealismo creo que nos hemos detenido ya suficiente. Entonces, la pregunta uno, la E, a ver, dice, eso es lo que me refería a Vallejo, ¿no? Dice, justamente el año 2022, el año pasado, se cumplió el centenario de la publicación de Trilce de Vallejo. En este contexto, bueno, la Biblioteca Nacional del Perú exhibe la primera edición del poemario Trilce, ¿ya? Trilce. Entonces, Vallejo da a conocer a Lima y al mundo un poemario que sorprendió por el fondo y la forma, cuya obra en su inicio fue incomprendida por los críticos literarios incapaces, por las élites, si quieren ustedes, ¿no? Élites universitarias, críticos literarios, ya incapaces de valorar las creaciones de los genios como la del bate peruano en mención. En relación con las manifestaciones del arte contemporáneo, los versos innovadores del poemario de Vallejo pertenecen al espíritu vanguardista, ¿no? Entonces, movimiento vanguardista que también se da, pues, en la poesía. Entonces, la 1, la E. En la 2, la C. La 2, la C. Bueno, el expresionismo, en el ítem 2, ¿no? El expresionismo refleja el desengaño y la crítica de los artistas a la sociedad burguesa de la época, ¿ya? Entonces, al finalizar, ¿no? El mundo onírico refuerza el significado emocional de las obras. De lo leído, se sigue que en las obras de los expresionistas, las se consideraban importantes una liberación personal de los sentimientos más ocultos, ¿no? Entonces, recuerden que el expresionismo es una visión interior del artista, personal, ¿no? De sus sentimientos, de su subjetividad. Ya, la 2, la C, la 3, la E, la 3, la E. A ver, acá hay una, bueno, aquí guarda relación con la fundamentación del subjetivismo estético, ¿no? Es bello algo porque yo así lo deseo, yo así lo siento, ¿no? Yo así quiero que sea así. Entonces, hay una reflexión sobre el genio. La 3, genio, subrayamos, puede ser, genio es la disposición natural para producir sin conciencia de las reglas obras maestras cuya generación es imposible aprender y que a otros talentos sirven de modelo para seguirlos, no para imitarlos. Entonces, de parte del genio, ¿no? Hay una especie de subjetividad, pues, ¿no? Y luego dice, frente al gusto, en la tercera línea, gusto subrayamos como facultad de expresar bellamente una cosa, es el genio la facultad de expresar ideas estéticas. Esto es representaciones de la imaginación que transportan con arrobamiento al ánimo. Y bueno, las 2 últimas líneas, muchas cosas inefables sin que pueda haber concepto determinado alguno que le sea por completo adecuado. O sea, no hay universalidad, no hay objetividad. Claro está, estamos a portas del subjetivismo estético, ¿no? Bueno, frente a las teorías de la belleza,
se infiere que la E sigue los dictámenes del subjetivismo estético, ¿no? El valor estético de la belleza se determina por el agrado o desagrado que el sujeto experimenta frente al objeto y, bueno, en consonancia con las reflexiones del ítem 3, ¿no? La respuesta es la E. La 4, la C. A ver, en Gorgias y en República, que son obras de Platón, incluyen a la música en su dura censura crítica artística. Segunda línea, suponían un peligro para la conservación de las virtudes tradicionales del pueblo griego, ¿ya? Luego, en las leyes, la cuarta línea, en las leyes, es otra obra, introducía la música en la educación y en las actividades sociales por su contribución a la armonía entre el cuerpo y el alma, ¿ya? Fíjese, mientras el peligro, aquí hay armonía. Entonces, de lo expuesto por Platón, la C hay una función moral y además hay una función educadora del arte. En la 4, podemos deducir una función moral al buscar conservar las virtudes tradicionales del pueblo griego, las buenas costumbres, acuerden en la moral de ética. Además, la función educadora del arte al contribuir a través del arte de la música a la armonía del alma y del cuerpo. Mens sana in corpore sano, ¿no? Mente sana, cuerpo sano. Bueno, la 5, la E. La 5, la E, lo que se afirma como postulado estético del objetivismo, ¿ya? Entonces, el valor estético de la belleza está determinado por el objeto para el objetivismo estético y no por el sujeto. En este sentido, la belleza se encuentra en la forma, estructura, color, es decir, en las cualidades propias del objeto de la idea o idea de Hegel, ¿no? Entonces, Hegel. ¿Ya? Entonces, Hegel representa un postulado objetivista estético, ¿ya? En la 6 tenemos la clave, la B, la obra musical de Mozart, ¿no? Bueno, del texto se sigue que hay una relación del arte con la sociedad europea porque la belleza del arte, la B musical de Mozart, interesó a la sociedad de su tiempo, ¿no? Entonces, cada artista, cada músico es entendido en su contexto, en su tiempo. En la 7, la E, se deduce de la lectura del ítem que el Greco representó la relación con los códigos culturales de la sociedad española del siglo XVI. ¿Cuáles son los códigos? Que como se vivía se vivía la contrarreforma, que es la reacción a la reforma de Lutero, entonces tenía que seguir. Interesante este ítem, lo leen, por favor, lo subrayan, que el tiempo ya no nos permite. Y la 8, la A, bueno, del arte como recurso educativo en favor de la formación religiosa cristiana, ¿no? La Iglesia Católica enfatiza la música espiritual y la aleja de las motivaciones profanas y mundanas. En resumen, se advierte en este ítem el tema de la relación del arte y la pedagogía, ¿no? Del arte y la pedagogía. Entonces, aquí la 8, bueno, jóvenes, ha sido todo un poquito accidentado por los ruidos de fuera, pero creo que ustedes estaban libre de todo esto. Bueno, entonces, buenas noches, gracias por su atención y nos estamos encontrando la próxima semana. Bien, buenas noches. Buenas noches a todos.